Un cordial saludo, mi nombre es Pedro Luis Abarca Riera, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, viendo la materia Diseño Automotriz por el facilitador ingeniero Edin Gotera. Y les voy a hablar sobre el diseño de un chasis para un monoplaza Fórmula SAE. Para comenzar en este video se centra en conocer la descripción de una propuesta de diseño de un chasis para un monoplaza Fórmula SAE a través del material de la unidad 4 de chasis para un monoplaza Fórmula SAE de la Universidad Autónoma de la ciudad de Jerez, subida a la plataforma SAE por el facilitador docente ingeniero Edin Gotera por la asignatura de diseño automotriz. Pues dentro de este material se encuentran puntos muy importantes a desarrollar, que es como son los elementos principales de un chasis de Fórmula SAE. También está entre ellas está el arco principal, el arco frontal, los arcos de vuelco, la zona de impacto lateral, los atenuadores de impacto frontal y la triangulación de nodo a nodo. En otros puntos a desarrollar, que son los aspectos de diseño para la estructura de un chasis Fórmula SAE, también la distribución de masas, las aplicaciones las cargas aplicadas en los chasis, las consideraciones de espacio y los requerimientos generales de diseño. Como también está la selección de los materiales, el boceto inicial, el diseño 2D de las estructuras principales, el modelo 3D, las simulaciones y también las pruebas, como también los resultados de las pruebas. Y por último, podemos decir que también vamos a tratar los puntos a exponer de que son las pruebas de diseño final, como son las pruebas de remolque, ¿verdad? Las pruebas de aceleración, las pruebas de frenado, las pruebas de viaje de curvas, las pruebas de flexión y las pruebas de torsión. En primer lugar, la Fórmula SAE es una competencia internacional universitaria en la que los estudiantes deben diseñar, fabricar y pilotar, ¿verdad?, un vehículo monoplaza de tipo fórmula, ajustándose a unas condiciones técnicas donde es necesario gestionar los recursos disponibles, cumpliendo con unas condiciones económicas, y también se trata de comercializarlo. Por otro lado, los objetivos generales es el diseñar un chasis, ¿verdad?, monoplaza, de un vehículo de categoría Fórmula SAE, ¿verdad?, que delimitando por las reglas que componen a la estructura de un chasis y fabricación del mismo dentro de un reglamento de Fórmula SAE del 2013. Está también determinado que el diseño final del chasis del monoplaza SAE, ¿verdad?, debe cumplir con los siguientes requerimientos: que la estructura de la cabina, ¿verdad?, debe estar cubierta del monoplaza, debe adaptarse a la fisionomía del conductor, que se debe aplicar, contemplar, mejor dicho, aspectos y lineamientos de la competencia de Fórmula SAE, en lo que define y de las pautas que debe tener el diseño. También busca buscar el optimizar el comportamiento, ¿verdad?, de la estructura de seguridad y las condiciones de carrera y eventos que no pongan en riesgo la seguridad.
En cuanto al diseño, ¿verdad? El diseño del chasis, ¿verdad? Debe de un monoplaza SAE. El chasis puede considerar el comportamiento más, digamos que más significativo, ya que tiene como función principal el soportar y fijar los distintos comportamientos que conforman un vehículo. En vehículos diseñados para competición están dos tipos de chasis, que es el monocasco y los tubulares. Siendo los monocascos los que integran el chasis a la carrocería, a diferencia de los tubulares, que son conformados por un sistema de diseño a la carrocería, que generalmente son construidos por secciones, ¿verdad?, triangulares, situados, mejor dicho, siendo de fabricación más sencilla y frecuentemente utilizado para los vehículos de competición, debido a que son más resistentes a la torsión. Entre los elementos principales que está el chasis de Fórmula SAE está el arco principal, que es una barra antivuelco, ¿verdad?, situado por la parte de atrás del conductor. El arco frontal, ¿verdad?, que es una barra antivuelco, situado por encima de las piernas del conductor en la proximidad del volante. También está arcos de vuelco, zona de impacto lateral, que es el área de la parte del vehículo que se extiende, ¿verdad?, desde una parte superior, ¿verdad?, del suelo hasta unos 350 milímetros o 35 centímetros. También está el atenuador de impacto frontal, ¿verdad?, que es una de la estructura frontal que define el plano delantero de la estructura principal. También está la triangulación de nodo a nodo, que la rigidez torsional, ¿verdad?, debe estar, que puede ser reducirse al agregar una barra transversal a la estructura rectangulares, ¿verdad?, del chasis. Otro punto que podemos decir que es el desarrollar los aspectos de diseño para la estructura de un chasis, que podemos encontrar como la rigidez, a lo que juzga por un papel muy importante en la seguridad del plano o del piloto, ¿verdad? También la ligereza, que es el rendimiento del motor y de la potencia que pueda adquirir como también los elementos que aportan la mayoría de la masa del vehículo, que deben estar acorde a los métodos. Otro punto que podemos decir también a desarrollar es la distribución de masa, pues que en esta parte es fundamental en el desempeño del vehículo, del vehículo es el centro de gravedad, que una de las mayores masas de los monoplazas es el motor, por lo que debemos considerar que su peso y las cargas ejercidas por el mismo al tomar una curva, acelerar, o realizar una frenada o al frenar. Momento que podemos diseñar el chasis, se considera las masas del peso de la batería del vehículo, también el tanque de combustible, también el piloto, que como uno de los pesos estándares que debe tomar son de unos 75 kilogramos, siendo el más importante. El diferencial, colocado en la parte trasera del chasis, cerca de los anclajes del motor, los ejes de las ruedas, las suspensiones, transmisión, dirección. En cuanto a las cargas aplicadas del chasis, ¿verdad?, puesto que al diseñar una estructura contemplaron también las cargas que recibe el chasis, como también son las cargas muertas, que son aquellas cargas de magnitud constante que están fijas a las estructuras que contempla el peso total del chasis, en las partes funcionales ya que instalada o ensamblada, en pocas palabras, la carrocería terminada y funcional.
las cargas vivas, que son aquellas cargas del ocupante, debe estar distribuida uniformemente en la estructura del chasis. También la carga del frenado, que es la fuerza en la que se produce al frenar el vehículo. Las cargas de aceleración, que es la fuerza producida al acelerar, ¿verdad? Bruscamente el vehículo. La carga por resistencia aerodinámica, que esta también es una fuerza que genera del aire, que actúa entre el área de protección del vehículo de forma perpendicular a su eje longitudinal. Y por último, las cargas de impacto, que son los choques y las volcaduras, ¿verdad? Pudieron considerar las cargas de impacto más significativas, que ya que implican la seguridad del piloto. El otro punto que se puede tratar, que son las consideraciones de espacio, ya que la que cuente con una suficiente línea de visión, ¿verdad? De espacio suficiente para las piernas del piloto en la parte frontal del chasis, que la línea de visión del piloto debe estar por encima del arco frontal del chasis, y el piloto, ¿verdad?, debe salir fácilmente con un máximo de 5 segundos al vehículo. Otro punto importante a exponer son los requerimientos generales de diseño, que entre ellos están, en primer lugar, la distancia entre los ejes, que debe tener una distancia entre ejes de al menos unos 152.3 centímetros, y se debe medir desde el centro de contacto del suelo y la rueda delantera. El segundo punto sería la estructura, que debe incluir los dos arcos antivuelcos, que también se apoya en una estructura delantera que sirva como un atenuador de impacto, y las estructuras de impacto lateral. También el otro punto sería el material, que debe ser una construcción de tubos de acero que sea de bajo carbono o de aleaciones. También el otro punto serían los arcos de seguridad, ¿verdad?, que se deben diseñar bajo la siguiente aspecto, que es la cabeza y las manos del conductor. No debe tocar, digamos, que el suelo en cualquier posición de vuelco. El arco debe incluir tanto un arco principal como un arco frontal. Y también cuando el piloto está sentado normalmente y restringido, ¿verdad?, por lo que por un sistema de seguridad, por lo menos el casco de conductor, entre otras. El otro punto sería el arco principal, que debe ser una sola pieza, ¿verdad?, de tubos de acero sin cortar, ¿verdad?, que este arco principal debe extenderse desde la parte más baja del chasis en una vista lateral y de forma envolvente, ¿verdad?, hasta que la parte más baja del chasis que esté más baja, pues, del chasis en el otro lado. Y el sexto punto sería el arco frontal, ¿verdad?, que debe ser el tubo de acero de las mismas características que el arco principal. El arco delantero debe extenderse desde el punto más bajo a un lado del chasis en una vista lateral. El otro punto sería los esfuerzos del arco principal, que deben estar en construcción con los tubos de acero, que debe reforzarse por dos digamos que tirantes que se extiendan hasta adelante o hacia atrás. El otro punto sería el último punto sería los refuerzos del arco frontal, que estas deben estar constituidos con tubos de acero, que deberían estar construidos de tal manera de que protejan las piernas del piloto. Otro punto sería a desarrollar sería la selección del material del chasis, que se elige el material teniendo en cuenta sus propiedades físicas y mecánicas, ¿verdad?, y se hace con una comparación entre los aceros de carbono, que sería el SAE 1020, y el acero aleado del SAE 4130. Otro que podemos abordar sería el boceto, que inicialmente se realiza un dibujo a mano alzada, proyectando
trimétrica de un chasis básico de la categoría Fórmula SAE. También se realiza el diseño 2D, ¿verdad? Que estas estructuras principales, que se hace esas estructuras principales que comienza dando geometría en un plano 2D que se definan en modelo, los modelos a utilizar. Luego vamos al modelo en 3D del chasis, que es donde las dimensiones cumplen con las normas mencionadas en el reglamento de la Fórmula SAE 2013 con respecto a las estructuras tubulares. Además, también una de las herramientas importantes es el recorte de las piezas, ¿verdad? De estructura, la cual permiten eliminar los excedentes de los perfiles tubulares con respecto a otros miembros o caras de contacto. En cuanto a la simulación y las pruebas, una vez que he determinado la geometría del modelo y los materiales, ¿verdad? Que que serán analizados, se procede a la simulación de los eventos estáticos para las condiciones desfavorables, todos los impactos o colisión. El reglamento de la Fórmula SAE, ¿verdad? Indica que las pruebas de impacto, ¿verdad? Que deben realizarse, debe validar el diseño estructurado del chasis aplicando las fuerzas con respecto a las direcciones indicadas, que sería el eje de la X es la longitudinal, el eje de la Y es la transversal y la Z, que es el vertical. En cuanto a las pruebas de diseño final, que será en este caso el acero SAE 4130 que tuvo mejores resultados y nunca se vio superado por el acero SAE 1020, debido a que solo conocemos el peso del chasis. Realizamos las pruebas finales, que son la suma de los valores de las masas del vehículo más en el chasis, con un peso final de un vehículo aproximado de 400 kilogramos, que a pesar de superar el peso que podría obtenerse, servirá de holgura para realizar las pruebas más fielmente. En cuanto a las pruebas de diseño final, ¿verdad? Ellas están, por lo menos la prueba de choque, que consiste en simular que presenta una falla mecánica en el vehículo. Las pruebas de aceleración, que se realiza una simulación de aceleración con un peso aproximado del vehículo y sus componentes de 400 kilogramos. También la prueba de frenado, que es la prueba similar a la de la aceleración, cambiando el sentido. La prueba de viraje o curva, ¿verdad? Que es la prueba similar a la del frenado, ¿verdad? Pero cambiando el sentido de la fuerza, que se realiza con un simulador de curvas con un peso aproximado del vehículo y sus componentes. La prueba de flexión, ¿verdad? Que se realiza el estudio de flexión al chasis, distribuyendo el peso aproximado del vehículo y sus componentes entre los 86 milímetros, 86 miembros estructurales que lo componen. Y por último, la prueba de torsión, que en esta prueba, ¿verdad? Es muy representativa, ya que es un desplazamiento dinámico, ¿verdad? Normal de un vehículo, que para que este estudio se fijara en la estructura donde debería ir la suspensión trasera y la aplicación aplicando dos fuerzas equivalentes a los 400 kilogramos, que debe ser viendo manejando como el peso del vehículo en la estructura de suspensión delantera. En síntesis, el diseño final del chasis para un vehículo de Fórmula SAE desarrolla con apego, ¿verdad?, a los requerimientos y restricciones del reglamento del chasis oficial o reglamento oficial del 2013. Los elementos principales de un chasis Fórmula SAE están los arcos principales, el arco frontal, los arcos de vuelco, la zona de impacto lateral, los atenuadores de impacto frontal y la triangulación de nodo a nodo. Por otra parte, podemos decir que el diseño para la estructura de un chasis Fórmula SAE hay que formar una
en cuenta la rigidez, la ligereza que los elementos que se comportan para la mayoría de las masas del vehículo, que deben anclarse en los nodos y que se utilicen materiales que son menor, materiales con menor módulo elástico, ¿verdad? Como los aluminios y el titanio en los tubos que están sometidos a las fuerzas importantes. Que con el momento de en el momento de diseñar un chasis, se consideran las masas del peso de la batería del vehículo, los tanques de combustible, el piloto, como el peso estándar, que se tomará 75 kilogramos, siendo el más importante, que es el diferencial, colocando en la parte trasera del chasis, cerca de los anclajes del motor y de los ejes de las ruedas, la suspensión, la transmisión y dirección. En cuanto a las cargas aplicables al chasis, ¿verdad? Pues al diseñar esta estructura se contemplan también las cargas que recibe el chasis, como las cargas muertas, las cargas vivas, la carga de frenado, la carga de aceleración, la carga por la resistencia, la aerodinámica y la carga de impacto. También se requiere, ¿verdad? Generalmente para el diseño de un chasis Fórmula SAE es la distancia entre los ejes, la estructura, el material, el arco de seguridad, el arco principal, el arco frontal, los esfuerzos del arco principal y los esfuerzos del arco frontal, que esta debe estar construida con tubos de acero, deberán estar construidas de una manera que protejan las piernas del piloto. También en la selección del material, ¿verdad?, del chasis, se elige el material teniendo en cuenta sus propiedades físicas y mecánicas, que hace que la comparación entre un arco de carbono SAE 1200 y el acero aliado de 4130. Además se realiza un dibujo a mano alzada, un boceto, mejor dicho, con proyección trimétrica, ¿verdad?, de un chasis básico. También se realiza un diseño 2D, que las estructuras principales, se comienza también dando geometría en los planos 2D, que definan el modelo utilizado. El programa debe diseñar asistido por SolidWorks, los cuales podrán ser modificados hasta desarrollar un modelo estable. Luego se realiza un modelado en 3D, ¿verdad?, de un chasis donde las dimensiones cumplan con las normas mencionadas del reglamento de Fórmula SAE 2013 con respecto a las piezas, las estructuras, las estructuras tubulares, entre otras. Luego se procede al simulado, ¿verdad?, que los eventos estáticos para condiciones desfavorables, ¿verdad?, que son todas las de impacto y de colisión. El reglamento de la Fórmula SAE, ¿verdad?, indica que las pruebas de impacto que deben realizarse para valorar el diseño estructural del chasis, aplicando las fuerzas con respecto a la dirección indicada. En cuanto a las pruebas de diseño final, están las pruebas de remolque, las pruebas de aceleración, las pruebas de frenado, las pruebas de viraje, de curvas y las pruebas de flexión y torsión.